Saludos amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. Contamos con un invitado internacional, el doctor Ramón Huapaya, jurista peruano, especialista en Derecho Administrativo. Acompáñenos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Un nuevo compromiso, con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió. Comprometidos con la transparencia. Decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan. Construyendo un lugar donde todos seremos escuchados. Diseñando juntos las reglas del juego. Comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana. Porque queremos ser la voz de nuestro pueblo. Saludos amigos de Principalmente. Hoy en Principalmente tenemos un invitado muy especial, un invitado extranjero de la hermana República de Perú. Se trata del profesor Ramón Huapaya. El profesor Ramón Huapaya es un prestigioso abogado de Perú que tiene un amplio ejercicio profesional, pero además un amplio ejercicio académico. Él ha discurrido por diferentes materias del derecho, pero ha hecho fundamental hincapié en un área que tiene una corriente casi universal y que se ha ido fortaleciendo en la medida en que los estados democráticos de derecho han tomado matices relevantes en los diferentes países, que es el derecho administrativo. Entonces estamos frente a un gran administrativista y para nosotros aquí Principalmente es un honor contar con la presencia del profesor Ramón Huapaya. Profesor, un honor tenerlo por aquí en este programa Principalmente, que es un programa especializado fundamentalmente en difundir la educación del derecho en República Dominicana, pero también en el exterior, porque tenemos cobertura a nivel de gran parte de América Latina y en los Estados Unidos. Muchas gracias, es un gusto estar en el programa Principalmente. Les agradezco por la invitación. Mire, sabemos de su gran experiencia y de su destreza en el manejo del derecho administrativo y sobre todo su experiencia académica en la impartición de esta materia. El derecho administrativo en los últimos tiempos y sobre todo con el afianzamiento de los estados democráticos de derecho ha venido tomando una relevancia fundamental. Incluso muchos juristas importantes llaman al derecho administrativo como la concretización del derecho constitucional, porque le da la posibilidad al ciudadano de poder enfrentar a veces las iniquidades y las arbitrariedades que se cometen desde el poder. Y obviamente esto es importante, se pudiera considerar hasta como una rama de los derechos humanos. En su país, en Perú, hemos visto que en los últimos años se ha venido consolidando un Estado social democrático de derecho. Al igual que todos los países latinoamericanos, al igual que nosotros, ha pasado por épocas negras de dictaduras
y gobiernos semidictatoriales, pero la democracia se ha ido consolidando en su país. ¿Y cómo usted entiende que ha irrumpido en ese nuevo Estado peruano el derecho administrativo? Sí, bueno, es una gran pregunta. Yo creo que el derecho administrativo es una suerte de máquina, digamos, es la máquina operativa de la sociedad que justamente permite tener puentes entre la sociedad y el Estado. Si el principio de subsidiariedad, digamos, parte de la sociedad del Estado, el derecho administrativo es el puente, digamos, para poder operativizar todo esto. Tanto por el lado de la defensa de los derechos, como usted ha dicho también, pero también por el lado de, digamos, darle operatividad a los derechos sociales, que es una deuda grande que tienen, digamos, los países latinoamericanos en este momento. Entonces, en mi país, desde el punto de vista particular, digamos, hay una renovación muy grande del derecho administrativo. Así como ustedes tienen la ley del año 2013 de procedimientos, si mal no recuerdo, en Perú tuvimos en el año 2001 una ley de procedimiento muy importante. Digamos que ha sido el cambio que ha permitido un crecimiento espectacular. Yo creo que el crecimiento ha sido exponencial de la disciplina, por el lado académico, pero también por el lado de los derechos. Digamos que esta ley ha empoderado al ciudadano, tanto la ley de procedimiento como una ley de contencioso administrativo moderna, que también tenemos a partir del mismo año 2001, se dictó una ley de contencioso administrativo, pero ahí sí un poco debido a las estructuras y al sistema judicial, los frutos están tardando en verse. Digamos que por el lado judicial tenemos una deuda pendiente con el derecho administrativo. Por eso es que, por ejemplo, en el Perú se usan mucho acciones paralelas como la acción de amparo, la acción de cumplimiento, digamos, la acción de popular y otras garantías constitucionales para, digamos, lograr la tutela judicial de derechos. Digamos que ahí el avance ha sido mucho más importante desde que tenemos una ley muy importante que es el Código Procesal Constitucional y demás. Pero en general el derecho administrativo está, digamos, no solamente está de moda en Perú, sino también es una rama que está en constante desarrollo y crecimiento. Y, digamos, por eso justamente yo terminaba la universidad hace más o menos por el año 2000, 2001 y enganché con la disciplina y desde ahí sigo, digamos, tanto practicándola como enseñándola. Eso me parece algo muy, muy interesante, es una gran pregunta. O sea, que usted de algún modo ha acompañado la evolución a partir de esas nuevas leyes que marcaron un nuevo perfil para el derecho administrativo peruano. Sí. Usted señalaba que interesante el tema de lo contencioso administrativo, sí, que hay algunas cosas pendientes, sí, pero nos gustaría a grandes rasgos saber cómo en Perú está organizada, digamos, la respuesta jurisdiccional frente a esos conflictos que se puedan dar entre administrados y la administración, y también en términos de su cobertura, ¿no? Sí, porque nosotros tenemos una jurisdicción, un Tribunal Superior Administrativo, pero todavía está pendiente también de desarrollo y de que tenga alcance nacional. Sí, es una gran pregunta, le agradezco. Mire, lo que pasa es que en Perú, cuando termina la dictadura en el año 1980, se instaura rápidamente una ley de habeas corpus y amparo. Y a partir de ese desarrolló muchísimo el proceso de amparo, tanto como en otros países de Latinoamérica, imitando un poco el modelo mexicano. La ley de contencioso, a pesar que nuestra Constitución de 1979 ordenaba que hubiera una ley de acciones contenciosas administrativas, mire, se demoró como 20 años, llegó o 30 años casi, en el año 2001 llegó. Y tenemos una ley moderna, pero digamos que al ser tan técnica es una ley que no ha calado mucho primero. Y en segundo lugar, tenemos también una Corte Suprema, el Poder Judicial que es autónomo e independiente, con tribunales de especialidad contencioso administrativa, pero que no están presentes en todo el país, solamente en algunos distritos judiciales. El Perú tiene como 24 distritos judiciales y solamente está presente de repente en 10 distritos judiciales, por ejemplo. Entonces, falta especialización, falta más difusión de los contenidos técnicos de la ley. Inclusive, ahora yo estoy formando parte con otros juristas de una comisión dirigida a la reforma de la ley de contencioso administrativo. O sea, estamos luego de ya 15 años, hay muchas cosas que apuntalar, cosas que mejorar en el tema cautelar, en el tema de ejecución de sentencias, donde nos falta mucho. Entonces, estamos siguiendo los modelos comparados de Portugal, de Costa Rica, para tratar de apuntalar esa parte, digamos, de la ley de contencioso que nos falta. Porque yo creo que, aparte de la lentitud del sistema judicial, la verdad es que necesitamos también una reforma, tal vez
integral del Poder Judicial en aspectos organizativos y modernidad, necesitamos también una reforma técnica de la ley para hacerla más operativa. Creo yo que falta un poco eso. Bien, la conformación de los tribunales administrativos es colegiada, unipersonal en algunos distritos o es uniforme en todos los distritos. Empezamos con jueces unipersonales siempre. Nuestro modelo empieza con jueces unipersonales, salas superiores, que son los tribunales, digamos, de 3 miembros, y finalmente la sala constitucional y social de la Corte Suprema, de 5 miembros, pero tiene varias salas, digamos. Es una titular y varias transitorias hasta que disminuya la carga, ¿no? Lo que indica que la estructura jurisdiccional empieza con el juez unipersonal administrativo. Así es. Escuché que dijo superior. No, el juez de la primera instancia, juez unipersonal. Correcto. Y luego la segunda instancia le llaman salas superiores. Salas superiores. Que son los administrativas. También, contencioso administrativo. Ok, y escuché entonces que hay una sala de la Suprema Corte también administrativa. Así es. Similar entre nosotros, que también aparece una sala que posee atribuciones administrativas junto a otras, pero es una sala especializada. Sí, así es. Correctamente. Así es. Lo que indica que, escuché que usted también señaló que estaba limitada a determinados distritos judiciales. Sí. En aquellas jurisdicciones donde no existen tribunales administrativos, ¿cómo suelen absorber las controversias de esas localidades? Sí, la ley lo que manda es que donde no haya sala especializada o, digamos, juzgados especializados en lo contencioso administrativo, la competencia la ve el juez civil. Ah, perfecto. Ese es un tema, lo ve el juez civil. El juez civil. Y si no hay, porque hay departamentos, sobre todo en la parte de la selva, que también por no tener mucho personal o mucho, digamos, presupuesto, lo que hacen es salas mixtas, o sea, una sala que ve civil, penal, laboral y contencioso administrativo. Ok. Sí. Tiene una estructura interesante, Sí, pues una estructura sí. mixta por lo que percibimos. Así es. ¿Quiénes designan los integrantes o jueces de la jurisdicción administrativa? A ver, los jueces titulares son los jueces que ingresan por concurso público que lo organiza el Consejo Nacional de la Magistratura. Muy bien. El Consejo de la Magistratura tenemos un órgano autónomo constitucional que es el que, digamos, selecciona y elige a los jueces, ¿no? Y que justamente, por mencionar algo de coyuntura, está siendo sometido, hay un proyecto del Poder Ejecutivo para hacer una reforma. Hemos tenido algunos problemas con el Consejo. Entonces el presidente de la República justo da un mensaje a la Nación cada 28 de julio y ha pedido la reforma de eso, para, digamos, hacer una reforma. Parece que hay muchos problemas en cuanto a la selección de jueces, digamos, ¿no? Ha habido problemas por ese lado, entonces están viendo su reforma. Pero es un órgano independiente. Ahora, el Consejo de la Magistratura otorga el título de juez, digamos, ¿no? Y vocal supremo o vocal superior también. Pero quien decide la asignación, el reparto de estos jueces, es el mismo Poder Judicial, a través de la Sala Plena de la Corte Suprema, que maneja la parte, digamos, de asignaciones jurisdiccionales, ¿no? ¿Y cuál es, perdón Francisco, cuál es el método de selección? ¿Es por concurso? Así es. El de selección de jueces es por concurso. Es un concurso que se lleva, digamos, es una evaluación escrita primero, nacional, ¿no? Postulan a los cargos de jueces, digamos, luego una evaluación psicológica y finalmente una entrevista ante el Pleno del Consejo de la Magistratura. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que el problema del Consejo es la composición. Lo que pasa es que hay un representante del Colegio de Abogados, un representante de las facultades de Derecho, un representante de los colegios profesionales. Entonces parece que se coopta porque mucha gente no va a votar, por ejemplo. Entonces mucha gente trata de cooptar un poco esos sitios y ha habido problemas, digamos, por ese lado. Sobre todo porque el Consejo no solamente nombra, también destituye a los jueces. Entonces, tiene un gran poder. Importante. Sí, La Corte Suprema tiene participación ahí en ese Consejo. Acusa ante el Consejo, pero la Corte Suprema no destituye. ¿Y Ni designa. ¿Y quién elige los jueces de la Suprema? ¿El Consejo también? El Consejo también. Y tiene también facultad para destituir los jueces de la Suprema también. Oye, pero un superpoder. Sí, es el un Consejo poder de la Magistratura. muy fuerte. ¿Y la conformación de este poder de la magistratura? Este Consejo, como le decía, hay varios representantes. Uno es del Poder Judicial, uno es de los fiscales, uno es elegido por los decanos de las facultades de Derecho de las universidades privadas, uno de las universidades públicas,
uno de los colegios profesionales y otro, si mal no recuerdo, también es elegido por el Colegio de Abogados, por los colegios de abogados. El Colegio de Abogados tiene una participación de un miembro. Tiene un miembro. Es decir, estamos hablando de unos 7 u 8 miembros. Algo así. ¿Y en la esfera del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo no tiene incidencia? No, no tiene incidencia. No tiene incidencia. No tiene incidencia. Por eso que se está reclamando ahora que haya un representante del Poder Ejecutivo, o sea, que sea dividido. Uno del Legislativo, uno del Judicial, uno del Ejecutivo y los colegios profesionales, digamos, llevarlos. Bueno, por ejemplo, nosotros también tenemos un Consejo Nacional de la Magistratura que está acorde con la nueva Constitución de la República del año 2010. Lo conforma el Poder Ejecutivo, que tiene 2 representantes, el Poder Legislativo, que tiene 4 representantes, y el Poder Judicial, que tiene 2 representantes. Serían 8. Sí. Ahí están representados los 3 poderes del Estado. Obviamente, quien tiene mayor representación es el Poder Legislativo, que es el poder de extracción popular, y también de extracción popular el Poder Ejecutivo. Está representado por el Presidente de la República y el Procurador General de la República, que viene siendo el Ministro de Justicia. Y algo un poco en contradicciones de la vida, mientras ustedes están reclamando, procurando de algún modo que los poderes tradicionales, los poderes del Estado se integren, aquí cada cierto tiempo hay reclamos en que se excluyan, o que se incluyan esos colegios, la sociedad civil. Sin duda. Y entonces, profesor, ¿cómo siente usted que ha sido el manejo para llegar a consenso en ese Consejo Nacional de la Magistratura, habiendo tan disímiles instituciones, tan variopintas las instituciones? ¿Cómo ha sido la posibilidad de consensuar para finalmente escoger los candidatos a jueces? Es difícil, créame. Justamente ahora está viendo, no quiero sonar muy duro, pero está habiendo un concurso público para buscarle supremos titulares, digamos, ¿no? Entonces, estos consensos son difíciles de encontrar últimamente, porque en la última composición el Consejo está teniendo problemas justamente para amalgamarse, ¿no? Ha habido problemas porque inclusive, y esto lo tengo que decir porque es un tema, digamos, que es público, lo pueden ver en internet, porque ellos publican salen los periódicos en vivo. No, salen los periódicos y se publican las audiencias. Ya. Entonces había un problema entre 2 consejeros que decían, usted me ha faltado respeto, no, usted me habló mal, y así lo hacen. O sea, las sesiones son públicas. Sí, en la sesión pública. Okay. En la evaluación para un cargo de juez, me acuerdo, en un departamento, están eligiendo de una banca, están los 5 candidatos que pasan la evaluación oral, y digamos que hubo una pelea entre las sillas de los consejeros, digamos, ¿no? Entonces han tenido, hasta ese extremo llegan, ¿no? Entonces, si lo hacen en vivo, en internet, cuando está frente a todo el público, que no pasará dentro. A lo interno, sí. ¿No? Y por eso es que, digamos, ha habido o sea, los problemas están siendo latentes, y por eso es que el Ejecutivo ha pedido esta reforma constitucional. Entonces, profesor, vamos a decir, la incidencia política en esos órganos es considerable, de una u otra manera no puede infiltrarse, porque, por ejemplo, vamos a suponer que el representante del Colegio de Abogados responda a determinada línea política, porque quien lo llevó, el partido o la facción política que lo llevó a ocupar esa posición en el Colegio de Abogados, tenga algún tipo de determinación sobre su accionar dentro del Consejo. Sí, es muy probable además porque, digamos, por ejemplo, el Colegio de Abogados de Lima es el colegio más grande del país, digamos, tiene como 75.000 miembros, digamos. Entonces ellos eligen a uno de los representantes, por ejemplo, a uno. Y hacer campaña para eso es necesitas tener una estructura detrás, digamos, que tenga la elección del decano, que antes era cada año, ahora es cada 2 años, y uno de ellos era, digamos, una de las elecciones a la cual te llaman bajo multa. O sea, si uno no va, por ejemplo, no quiero votar, haya 200 soles de multa, que son como $80, digamos, ¿no? De multa. Entonces te obligan a ir a votar, ¿para qué? Para elegir un miembro que no conoces, no sabes dónde ha venido, se apareció y ha hecho más campaña, y entonces lo eligen de miembro. Entonces yo creo que la presión política está presente, ¿no? Ese es un tema. Por eso es que, digamos,
al momento de haber llenado de miembros de la sociedad civil, no se ha cuidado el mecanismo de transparencia de la elección. Y por eso ahora se reclama más bien la presencia de los poderes constituidos. Y claro, no también dejar de lado a la sociedad civil, sino mejorar el procedimiento para la elección de esos miembros, ¿no? Pero que sea más sincero, Sí, ¿sabes? digamos que sí. Sí, que sea más Así es, sincero. Así es. Sí. Profesor, cuando usted mencionaba los aspectos del derecho administrativo y a propósito de dos leyes a las que usted hacía alusión, decía que había problemas serios o un área que planteaba problemas era la de la ejecución Sí. de las decisiones, ¿no? ¿Cómo se caracteriza o cómo te explicaría ese fenómeno de la... Bueno, básicamente porque la idea es que la ley de contencioso administrativo, cuando se edita como una ley muy corta. A diferencia de muchos países que tienen una ley, digamos, amplia, pensada, digamos, en regular supuestos distintos al Código Procesal Civil, nuestra ley se apoyó mucho en el Código Procesal Civil. Entonces, como es un Código Procesal Civil de más o menos reciente factura, hace 20 años se dictó, se esperó que los jueces lo aplicaran en consonancia con el Código Procesal Civil, pero fue todo lo contrario. O sea, la verdad es que la peor parte de nuestra ley hoy en día es la parte de ejecución de sentencias, sobre todo para ejecutar sumas de dinero. Hay mucha gente que, por ejemplo, un pensionista quiere cobrar una pensión, digamos, o unos devengados, imagino unos pagos pendientes de $3.000 y se lo parten en 5 años, en cuotas mensuales. La verdad es que es terrible. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es mejorar la parte de ejecución de sentencias, darle más poder al juez, darle más facultades para hacer cumplir sus mandatos, ¿no? Teníamos inclusive una disposición que queremos sacar del Código Procesal Constitucional y llevarla a esta ley, que si alguien es renuente a cumplir los mandatos judiciales y genera lo que se llama un estado de cosas inconstitucional, lo que haríamos era permitirle al juez o pedir su destitución o llevarlo a un arresto preventivo, digamos, hasta que cumpla la orden, digamos, ¿no? ¿Se contempla responsabilidad patrimonial del funcionario? Sí se contempla, pero ¿sabe qué? En Perú es otra deuda pendiente. Es un problema. Podríamos hacer un juicio de repetición, un juicio de responsabilidad patrimonial, aparte que demora mucho tiempo, digamos, no tiene no lo emplean los ciudadanos, porque es un aspecto que lo ven mucho por el lado civil, pero no lo ven por el lado administrativo, digamos. Entonces se pierde esa riqueza que sí tienen otros países que han aprovechado eso, como Argentina, como Chile mismo, como Costa Rica, pero no muy lejos, por ejemplo, ¿no? Sí, ahí escuchaba cuando usted decía acerca del tema de las dificultades de ejecución de sentencia, sí, que nuestro sistema jurídico representa una noción legal, claro, y que se da generalmente en la órbita civil. Sí. Y desde luego el legislador ha sido, por qué no decir, dinámico y sabio de señalar cómo suelen solucionarse o resolverse estas dificultades de ejecución, porque consagra la existencia de un juez especial que es el juez de los referimientos entre nosotros, adoptado naturalmente a la similitud del sistema francés, claro, que indudablemente es el que es nuestra fuente principal y cuya fuente nos ha proporcionado esa solución. Pero por lo que interpreto, usted enfoca esa dificultad del ciudadano hacia la administración, pero no a la inversa. No. Porque me imagino que ya de la administración al ciudadano, entonces existirán unos mecanismos eminentemente coercitivos para una ejecución efectiva de decisión administrativa. Así, efectivamente. Lo que pasa es que nosotros seguimos el modelo español más duro, que tiene ejecución coactiva administrativa. Correcto. O sea, no tenemos que ir al juez para pedir la ejecución. La misma administración tiene una deuda y embarga cuentas, interviene, hace medidas cautelares, hace cerrajes, interviene en la administración de negocios. Practica embargos. Sí, practica embargos, sí, sin ningún problema, sin tener potestades judiciales. Y las controversias que a propósito de la ejecución de una sentencia administrativa se producen, ¿es la misma jurisdicción administrativa que las ventila o la jurisdicción civil ordinaria? No, la jurisdicción contenciosa administrativa. Hay una demanda, digamos, cuando se producen vías de hecho, sí, cuando se producen, digamos, abusos en la ejecución de actos administrativos, se puede ir a una acción judicial ante lo contencioso administrativo. He escuchado que ya también existe instituida la figura del ejecutor administrativo. Sí.
¿Él tiene parte de atribución en la ventilación de estas controversias? No. Ahí sale, digamos, en defensa de la entidad, sale el procurador público, digamos, que es el abogado encargado de la defensa judicial, digamos. Pero el ejecutor no, el ejecutor solo se ocupa de la parte administrativa, digamos, de hacer la ejecución. Si comete algún exceso, el ejecutor tiene responsabilidad penal, civil y demás. Pero, pero no está desprovisto de funciones jurisdiccionales. No tiene función jurisdiccional. Ese procurador público que usted hace mención, ¿es el procurador frente a la administración o es un procurador que depende del Ministerio Público o de la administración? Sí. Es de cada entidad tiene un procurador, cada entidad tiene su abogado propio. Digamos, nosotros entendemos al procurador como abogado de la entidad pública. Es el representante judicial de la entidad. Diferentes administraciones tienen sus procuradores. No está concentrada en una sola figura. Como ocurre con nosotros, que tenemos un procurador. Es decir, que el Ministerio de Hacienda tiene su propio procurador. Sí, así es. Efectivamente, que vendría siendo su representante frente a los diferentes... Hay un Consejo de Defensa Judicial del Estado, eso sí, presidido por el Ministro de Justicia, que, digamos, controla el sistema de procuradores, digamos. Es lo que reconduce la unidad a cada uno, pero cada procurador, digamos, es autónomo. Inclusive hemos tenido problemas hace poco, digamos, porque el presidente, usted sabe, también en el Perú existe una Procuraduría Anticorrupción y que investiga normalmente, pues, digamos, los temas de corrupción contra el Estado. Y una de las procuradoras acusó al presidente por haber tenido un problema con este asunto del Lavallato y tuvieron un problema porque la ministra de Justicia salió a llamarle al orden porque era un tema que no tenía, se basaba en una recorte de periódico brasileño, o sea, no tenía ningún sustento y por eso terminó despidiendo a la procuradora y a otra procuradora más que era una subjefa del sistema, ¿no? Yeah. Pero bueno, era producto del excesivo, digamos, celo de esta funcionaria. Sin embargo, como le digo, la idea es que, si bien es cierto, cada entidad tiene sus procuradores, hay un gran coordinador del sistema que es el Ministerio de Justicia. Muy bien. Bien, profesor, vamos a hacer una primera pausa y en el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otro tema de interés. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la gratísima presencia del profesor Ramón Huapaya, profesor académico, catedrático universitario, pero también un profesional con un amplio ejercicio en los tribunales de su país, Perú. Bien, profesor, saliéndonos un poco del ámbito peruano y yéndonos ya más al ámbito universal, usted sabe que en los últimos tiempos ha venido... El derecho administrativo se ha expandido de tal manera que ya hay ramas identificadas y especializadas del derecho administrativo y ya se comienza a hablar del derecho administrativo global, que de una u otra manera se expresa a través de los órganos internacionales, entidades que tienen presencia mundial y que producen una serie de reglamentaciones internas y externas que son de obligatoria ejecución casi en todos los países. Desde su visión como administrativista, ¿qué importancia y qué incidencia usted le ve a esa nueva rama del derecho administrativo global? La verdad es que yo veo que es un tema bastante actual y justamente es una de los vértices donde va a ir el futuro, me parece. Yo creo que estamos asistiendo a un movimiento, digamos, de revolucionario global de presencia del derecho administrativo. Ahora, usted sabe que hay dos maneras de verlo, ¿no? Una rama que entiende que hay un ordenamiento jurídico global, digamos, a través de toda esta legislación de tratados internacionales, bilaterales, multilaterales, digamos, y otra que entiende, digamos, que en verdad son una suerte de principios comunes, digamos, ¿no? Principios comunes del derecho administrativo por otras entidades internacionales. Yo creo que tiene fenómenos de interés para el jurista. Primero,
por el tema de lo que es la pérdida de soberanía de los estados y la cesión, digamos, de estos organismos internacionales, ¿no? Por ejemplo, es un primer tema, por ejemplo. De otro lado, por ejemplo, el tema de OCDE, Organización Mundial de Comercio, las entidades que están adscritas al Banco Mundial, a la Organización de Naciones Unidas, me parece bien importante porque los estados ceden parte de su soberanía, pero, digamos, reciben colaboración, reciben su integración global por ese lado. De otro lado, me parece interesante el tema de la transformación del derecho. Digamos, dejas el derecho nacional, que es el hard law, el derecho duro, y pasas a un esquema de soft law, por ejemplo, de recomendaciones, de programas, guías, normas orientativas, no prescriptivas. Me parece interesantísimo. Por ejemplo, yo soy seguidor de la escuela esta del Derecho Administrativo Global. De hecho, hay varios profesores, Sabino Cassés en Italia, Jean-François Auby de Francia, y también el profesor Javier Barnés, incluyendo también a profesores como Jaime Rodríguez Arana del Foro Internacional de Derecho Administrativo, que están muy preocupados en eso. Me parece muy interesante esa rama de transformación, lo que es la gobernanza, lo que es la universalización de la regulación, varias cosas interesantes surgen ahí. Sobre todo, profesor, que ese soft law no termina siendo tan suave cuando esas recomendaciones, que digamos que no son leyes, no son normas jurídicas, sí son parámetros para luego evaluar, digamos, el estado de los países frente a la comunidad en el cumplimiento de algunas, de esas recomendaciones, en muchísimos ámbitos de la actividad estatal. Sí, definitivamente. Por ejemplo, Perú está tratando de ingresar a la OCDE, a esta Organización Internacional de Desarrollo, y la verdad es que estas guías, estas recomendaciones no son, pues, digamos, como usted dice, no son solamente meras indicaciones, sino son una suerte de, bueno, algunos le llaman colonialismo jurídico, digamos, pero ya no con la fuerza de las armas, sino con la persuasión. Si tú no obedeces las reglas de mi club, entonces no estás en el club. Si tú quieres, no lo hagas, pero si no lo haces, no entras. Eres un paria, ¿no? Sí, definitivamente. Y por eso es que estamos adoptando muchas instituciones anglosajonas que, digamos, son raras. Por ejemplo, acabamos de sacar una ley de análisis de calidad regulatoria. Por ejemplo, todas las normas reglamentarias de procedimientos van a pasar por una evaluación. A mí me parece algo preocupante, porque, digamos, a veces el verdadero control de los reglamentos está en el Poder Judicial, está, digamos, en el control normativo del juez, pero ahora vamos a hacer un control administrativo preventivo, que depende de cómo se use. Puede ser muy bueno, o puede retrasar, digamos, las normas, la verdad, o puede ser simplemente, como decimos en mi país, una pasada por agua tibia, digamos, ¿no? Algo muy light y quedar ahí, por ejemplo, ¿no? Es algo interesante por los fenómenos de transformación del derecho público. ¿Usted aspira o es signatario de una normativa administrativa internacional común a nivel hemisférico, por ejemplo? Yo creo que, digamos, es posible, pero a nivel de tratados multilaterales de repente. Creo que eso es una vía interesante para hacerlo, por ejemplo. Creo más en eso. Nosotros, digamos, por el lado comunitario, somos parte de la comunidad andina, Perú, Ecuador, Colombia y Bolivia, y por ese lado tenemos ya algo, digamos, avanzado por el lado multilateral, pero digamos que también Perú ha optado mucho la idea de hacer tratados bilaterales de inversión, por ejemplo, y también multilaterales, pero ojalá, digamos, el estado actual del mundo nos lleve a tratados multilaterales. Creo que por ahí podría haber una buena recepción para eso, pero digamos que eso se perdería si es que no tenemos esos acuerdos, ¿no? Sin duda. Sí. También concibe una instancia jurisdiccional a eso mismo, con similares características. Sí, es interesante, digamos. Es interesante. Yo creo que en tanto los tratados puedan darse, sí lo veo, ¿no? Digamos, pero la experiencia de la Corte Penal Internacional, de la jurisdicción universal, también nos lleva a ese punto. Yo creo que sí es importante y sí lo vería por ahí. Pero fuera de eso, digamos, también hay materias que son muy locales, al menos el derecho administrativo es local esencialmente, entonces se transforma por algunas cosas como el comercio, se transforma por el lado económico. Aduanal, claro, por el tema de propiedad intelectual también. Sí, así es, propiedad intelectual, tributaria, aduanas. Por ese lado tiene puentes con el extranjero, pero también en ciertas materias
es muy local, ¿no? Sin duda, sin duda. Definitivamente. Entonces, ese choque o esa hermandad de dos tradiciones creo que hay que mantenerla, ¿no? Su noción de función pública, en el sentido más lato del término. Claro, en nuestro país es una cosa muy interesante. Hace un par de semanas estuve juzgando una tesis sobre eso. Yo entiendo que la función pública es una parte especial de las funciones administrativas, ¿no? O sea, dentro de la función administrativa, siguiendo a Sonovini, diría que la función pública es parte de ella, pero siempre estaría, digamos, asociada al ejercicio de potestades públicas con una finalidad pública específica, digamos. Veo por ese lado el concepto de función pública. No lo veo por el lado de empleados públicos o, digamos, de magistratura pública, ¿no? Porque nuestra Constitución comete ese error, comete el error, digamos, de ver la función pública por el lado de los funcionarios del Poder Ejecutivo. Es el presidente de la República, personifica a la nación y es la más alta magistratura en la función pública. Y ahí habla el resto de funcionarios, de ministros, de congresistas y demás. Pero yo veo función pública por el lado, tal vez más italiano, de distinguir que es una subespecie de las funciones administrativas, ¿no? Entonces, por eso entiendo los fenómenos modernos por los cuales la administración puede delegar el ejercicio de función pública a particulares, que de hecho lo hace en varias materias, por ejemplo, ¿no? La inspección técnica vehicular, etcétera, ¿no? Entonces, lo veo por ese lado. No lo veo tanto por el lado más afrancesado, que la función pública es el Poder Ejecutivo o la función pública es la magistratura pública, ¿no? Evidentemente, profesor, que el derecho administrativo modernamente ha ido impactando en diferentes áreas que tienen que ver con la administración y a veces se expande hasta fuera de la administración. Escuchaba recientemente un debate donde se hablaba ya de un derecho administrativo medioambiental que obviamente trasluce, o si quiere decir, se choca con el derecho ambiental propiamente dicho, subdividiéndolo como una rama y el derecho ambiental, en sentido general, perdiendo su esencia con el derecho administrativo ambiental, porque ciertamente el derecho ambiental que ha venido desarrollándose en la medida en que el individuo, el Estado, la sociedad ha ido creando conciencia de que los problemas ambientales son consustanciales al ser humano porque de una u otra medida atenta contra la supervivencia misma de la humanidad. Y estamos viendo los fenómenos naturales que se están dando fruto del descontrol ambiental. Del descontrol ambiental e incluso se habla del cambio climático. Sí. Se habla del fenómeno del niño, el fenómeno de la niña, estos huracanes que nos atacan fundamentalmente a nosotros, la gente del Caribe, los terremotos, etcétera, etcétera, y otros fenómenos extrañísimos que de una u otra manera están vinculados con el terrible daño que nosotros, la humanidad, los seres humanos, que somos los principales depredadores de la naturaleza, le ocasionamos al medio ambiente. Entonces, ¿cómo diseccionar ese derecho ambiental general de ese derecho administrativo ambiental? Una muy interesante pregunta. Yo siempre he tratado de ser un poco más radical en la organización del derecho. Veo que después de el derecho, digamos, público, está el derecho internacional público, el derecho constitucional, y ahí sale el administrativo. Digamos que yo entendería una visión más radical que el derecho ambiental es una de las ramas especiales del derecho ambiental. Claro, ¿no? claro. Entonces, los ambientalistas. Sí, como buen administrativista. Cuando he dicho eso, me han querido linchar en foros ambientales. Los ambientalistas. En foros tributarios también, cuando digo que no tienen autonomía científica. Pero yo creo que, digamos, atendiendo a eso, yo sí creo que el derecho ambiental tiene una importancia muy relevante. Sí le veo una autonomía. Lo que sí veo es una relación de hermandad. Digamos que uno de sus contenidos, el derecho ambiental, se nutre de lo internacional, se nutre de lo constitucional, porque las constituciones modernas tienen obligaciones, digamos, del Estado respecto al ambiente, el derecho fundamental al medio ambiente, al desarrollo sostenible. Creo que el derecho ambiental tiene un gran contenido de derecho administrativo. O sea, para mí el derecho administrativo es instrumental. Sirve para el ejercicio de los poderes coercitivos, los poderes normativos, sancionadores ambientales, sí, sin duda. todo eso, ¿no? Fiscalizadores también. O
O sea, yo creo que sin discutir en ese ánimo, si asumimos que el ambiental es un derecho autónomo, lo es, pero está, digamos, su cuerpo está lleno de un 60% de derecho administrativo, sobre todo por las herramientas, digamos, creo que la planificación, la normación, el poder de policía, la fiscalización, la sanción y todo eso va por el lado, digamos, son los instrumentos, el instrumental jurídico, quirúrgico que el derecho administrativo le presta al ambiental para dejar de ser ese, como decían los chinos, es un tigre con uñas de papel y pasa a ser, digamos, un tigre que sí ataca justamente a las fuentes contaminantes, ¿no? En Perú hemos creado una agencia regulatoria del medio ambiente que se llama OEFA, un organismo fiscalizador ambiental para justamente controlar y sancionar a aquellos que contaminan. ¿Eso opera independientemente del Ministerio de Medio Ambiente o hay un Ministerio de Medio Ambiente? Hay un Ministerio de Medio Ambiente, pero es una agencia especializada. Lo que pasa es que en nuestra organización administrativa tenemos el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, los ministerios, pero junto a los ministerios tenemos organismos periféricos, organismos descentralizados, exacto. Y que cada uno tiene funciones especializadas. Y uno de ellos, que se desgaja del Ministerio del Ambiente, es esta agencia ambiental, digamos. Es interesante también. ¿Hay alguna previsión en el Perú sobre los conflictos de competencia que se puedan dar entre diferentes, tanto, por ejemplo, entre una administración nacional y una local? Sí. O dentro de la misma local nosotros hemos tenido algunos conflictos, sí, por ejemplo, en desmembramiento de un municipio, de un distrito municipal, que es una unidad más pequeña, y se han dado conflictos. ¿Qué tipo de regulación o de soluciones se han dado en el Perú? Es muy interesante. Cuando son conflictos entre ramas de gobierno o entre poderes del Estado, digamos, poder ejecutivo, poder legislativo, el mismo poder judicial, nuestro Código Procesal Constitucional y nuestra Constitución hablan de un proceso competencial o proceso de conflicto de competencia. Es un proceso constitucional especial, lo puede iniciar cualquiera, sea conflicto positivo o negativo, lo inicia el titular de la entidad y, digamos, resuelve eso, lo resuelve el Tribunal Constitucional en instancia única. Esa es la manera, digamos, de cómo se resuelve. Cuando son conflictos de corte administrativo, sin embargo, son más pequeños, digamos que hay en la ley de procedimiento la posibilidad de hacer conflictos entre órganos administrativos, entre algunos organismos del Poder Ejecutivo, hay manera de solucionarlo. Pero esencialmente en el Perú es conflicto de competencia constitucional. Sí, escucho que esa instancia del ministro o del representante del organismo administrativo, pero en ocasión de una controversia de un particular con respecto a un órgano público, el particular, el ciudadano, tendría la vocación procesal para apoderar al Tribunal Constitucional a esos fines. No, solamente son las entidades nomás, solamente entidades. La única vía que podrían usar los ciudadanos es iniciar un proceso de constitucionalidad. Para eso la Constitución misma establece que tiene que ser 5.000 firmas de ciudadanos debidamente acreditados en un padrón por la autoridad electoral. Cuando pasa eso, 5.000 o el 1% de los habitantes de una circunscripción tienen esa facultad. Esa facultad para eso sí, pero digamos que en el proceso competencial no. Para el lado de la inconstitucionalidad solamente. Sí, digamos para conflicto de competencia entre órganos administrativos. Ahora, cuando el ciudadano cuestiona la competencia de atribución de un órgano administrativo, ¿existe alguna regulación procesal especial para ello? No, solamente en el contencioso. Lo que pasa es que nosotros consideramos que la competencia es un elemento de validez del acto administrativo. Por lo cual, digamos que si queremos hacer una acción judicial pidiendo la nulidad de un acto, que tendría que ser la forma, en un proceso concreto tendría que ser invocándolo en el contencioso administrativo. O por el lado del amparo también, porque la verdad que tenemos, a pesar que nuestras leyes dicen que el amparo es residual, subsidiario como en Argentina, en la práctica judicial es alternativo todavía. O sea, uno puede iniciar o un contencioso administrativo o un amparo. No aniquila, una acción no aniquila la otra. No, el Tribunal Constitucional entiende que sí. Sin embargo, muchas veces, digamos, la verdad es que los abogados tratan de estirar un poco la diferencia. No, un lado es la tutela constitucional, el otro es solamente la imputación de la legalidad. Sin embargo, a pesar que el tribunal y nuestro Código Procesal Constitucional lo dice, no procede el amparo cuando existen otras vías igualmente satisfactorias, con lo cual el contencioso administrativo debería ser. Sin embargo,
digamos que a veces pasa que se ponen las dos y las dos van en paralelo, y mayormente pasa que los jueces de primera instancia rechazan los amparos. Eso sí es cierto, porque se usa la subsidiariedad y cuando llega al Tribunal Constitucional, el Tribunal tiene como un certiorari. A veces dice, sí, yo cojo el caso, creo que es un caso constitucional y lo resuelve, y a veces el Tribunal dice, no, improcedente, pero deja salvo el derecho para ir a la vía contencioso administrativa, que es la vía ordinaria, digamos. Correcto, correcto. O sea que se logra muchas veces mucho con el amparo. Sí. Y ya deja de ser relevante el Así es. contencioso. No hemos llegado totalmente a eliminarlo. Que siempre hay esa división entre si el amparo es simplemente, digamos, residual, como usted decía. Sí, sí. Pero a veces tratando de que sea residual, si se logra una satisfacción, ya queda sin relevancia. Sí, ya queda sin relevancia la vía. Lo que sea la contestación seria, llamaríamos, la cuestión más o menos. de fondo. Sí, y hablando de carácter subsidiario residual de la acción o recurso de amparo, ¿cuáles jurisdicciones puede agotar una acción de amparo en el sistema jurídico peruano? A ver, lo que pasa es que tenemos jueces constitucionales, de primera instancia y de segunda. ¿Sí? Digamos, sí. Y, digamos, Circunscrito estrictamente a conocer los aspectos constitucionales. Así es, solamente para materia constitucional. Muy bien. Jueces y salas. Entonces, no empieza en una sala, en juez unipersonal nuevamente, apela ante la sala, y si uno gana en la sala, ya ganó el proceso. O sea, la segunda instancia, una sentencia favorable en segunda instancia es definitiva. Hace ganar al pretensor, digamos. Okay. Y yo no pudiera recurrir, perdón Ramón, no pudiera recurrir en revisión frente al Tribunal Constitucional. A ver, si uno pierde en la segunda instancia, tiene un recurso extraordinario ante el Tribunal Constitucional. Okay. En materia de amparo. En materia de amparo. En materia de amparo, sí. Si pierde pero si gana... Si el accionante parte perdidosa en segunda instancia, sí, tiene la vía extraordinaria ante el Constitucional. Así es. Pero si gano yo como pretensor, como afectado, gano con segunda instancia. Y ya, por ejemplo, la administración no puede... Ya no. Salvo cuando hay un recurso, digamos, solo ha creado la jurisprudencia, un recurso extraordinario en favor del precedente constitucional. Ah, claro. Porque podría ser que la sala esté violando un precedente constitucional. Y digamos, ahí sí podría... Quiere invocarlo en la instancia superior constitucional. Pero es muy excepcional. Y además, bueno, esto sí amerita una explicación. Lo que pasa es que nuestro Código Procesal Constitucional dice que el Tribunal Constitucional puede establecer precedentes normativos. O sea, una sentencia con valor normativo especial, un fundamento legal, carácter precedente, entonces... Y por ende vinculante. Por ende es vinculante para todos los poderes públicos, claro, y más para los jueces todavía. Claro. Sí. Claro. Muy interesante. Que en el caso peruano los precedentes vinculantes los determina el propio tribunal. Así es. Nosotros tenemos una regulación en la Constitución mucho más amplia, extensa. porque todas las decisiones son vinculantes. Son vinculantes a todos los poderes públicos. Claro. La de nuestro Tribunal Constitucional. Y créanos que, digamos, esta disposición, que es el famoso artículo 7º del título preliminar del Código Procesal Constitucional, está siendo muy discutida en doctrina. La verdad es que es animoso. Yo me dedico al derecho administrativo, pero sigo mucho a mis amigos del procesal porque litigo en lo contencioso administrativo. Y entonces ha salido en Perú, es raro, en un año salieron 4 libros sobre precedentes judiciales, debido a que los procesalistas cuestionan ese precedente normativo. Pero que no es un verdadero precedente, digamos, porque precedente es lo que uno extrae como criterio interpretativo de una sentencia. Y no es, digamos, que el mismo juez diga esto es precedente, ¿no? Sí. Pero, digamos, al final es otro tribunal el que va a decir cuál es el precedente. Así es. Desde luego. El Código Procesal Constitucional de Perú es, como su nombre indica, contiene las normativas procedimentales, pero también consagra las atribuciones y funcionamiento del Tribunal Constitucional, o existe una legislación particular para regular estos aspectos. No, establece lo procedimental, porque el Tribunal Constitucional tiene su ley orgánica, una ley orgánica específica. Correcto. Y aparte ellos tienen un reglamento normativo que regula su atribución. Así es. Tiene autonomía, o sea, el Tribunal Constitucional tiene autonomía constitucional, digamos. Y eso lo asegura tener su ley orgánica propia. Muy interesante. En nuestro sistema tenemos una ley orgánica del Tribunal Constitucional también. La ley de procedimiento constitucional específicamente. Así mismo eso y la ley nuestra, la ley que rige, ¿no?
el Tribunal Constitucional. Entonces es en el Código Procesal Constitucional donde se encuentran las exigencias para el recurso constitucional. Así es, para la acción de inconstitucionalidad que contra las leyes, la acción popular que contra reglamentos y las acciones de garantía típicas como el amparo, el habeas corpus y la acción de cumplimiento que tenemos siguiendo a los brasileños como un mandato injustado, es lo mismo, que una orden de cumplimiento al Estado también para cumplir conductas a favor de los particulares. Igual. Eminentemente interesante. Muy bien. Bien, profesor, vamos a aprovechar para hacer una última pausa. En el próximo segmento volvemos con otros temas de interés. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Un nuevo compromiso, con nuevas y mejores propuestas que nos acerquen más al pueblo que nos eligió. Comprometidos con la transparencia. Decididos a acortar distancias entre el pueblo y quienes lo representan. Construyendo un lugar donde todos seremos escuchados. Diseñando juntos las reglas del juego. Comprometidos en fortalecer la sagrada institución de nuestra Cámara de Diputados y Diputadas de la República Dominicana. Porque queremos ser la voz de nuestro pueblo. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la grata presencia del profesor peruano, académico, abogado en ejercicio, Ramón Huapaya. Bien, profesor, la verdad que ha resultado muy dinámico, muy didáctico sobre todo. Eminentemente ilustrativo. Y ilustrativo, sobre todo para nosotros que no conocemos así a plenitud el derecho peruano, que se ha ido enriqueciendo indudablemente. Fruto, decíamos, en una oportunidad que hablábamos con un colega suyo también de su nacionalidad, el doctor Orlando Viñolo, decíamos que en Perú se ha venido fortaleciendo el Estado Social Democrático de Derecho, que al igual que en toda América Latina y nosotros mismos, estos países han pasado por tropiezos semidictatoriales, dictaduras, etcétera, etcétera, y que en los últimos años, indudablemente, la consolidación del Estado Social Democrático de Derecho ha ido avanzando. Todavía tenemos serias debilidades, algunas falencias, pero que se ha avanzado bastante. Y Perú es un ejemplo de ello. En el aspecto económico, Perú tiene una de las economías más sólidas ahora mismo de América Latina, con una estabilidad macroeconómica y, en fin, ha ido demostrando una solidez institucional y eso es importante, es muy importante. Y, obviamente, el derecho administrativo juega un papel fundamental, sobre todo en lo que tiene que ver con la preservación y la limitación de los superpoderes de la administración frente al ciudadano. Ya casi culminando su presentación, ¿cómo se ha ido construyendo esa relación ciudadano-Estado en Perú cuando se celebran contrataciones públicas con ciudadanos frente al Estado por asuntos de concesiones, las concesiones que hace el Estado de determinados servicios públicos, vamos a decir, pueden ser servicios radiofónicos, servicios electrónicos, que son de la potestad
reglamentaria del Estado, del control del Estado. Se respeta el pacta no sed banda, el debido respeto a lo pactado. ¿Cómo ha ido eso fortaleciéndose en su país? Bueno, es una pregunta muy interesante. En el Perú tenemos dos regímenes de contratación. Uno que es el de la contratación de compras públicas, lo que es obras, bienes y servicios y suministros, digamos, ¿no? Que tiene una legislación del año 1996 y que ahí ha ido cambiando. Ha habido más o menos unas 4 leyes posteriores que han ido modificando y mejorando ese sistema. Por ese lado, es un sistema muy interesante, una selección administrativa con un procedimiento administrativo y luego eso una ejecución contractual muy, digamos, regida por los principios del derecho público, pero también respetando mucho la palabra empeñada. Digamos que el Perú tiene una cultura muy fuerte, digamos, de respeto a la palabra empeñada por el lado de los contratos públicos, ¿no? Y de otro lado están las concesiones, que también tienen una legislación especial, y digamos, ahí sí vale la pena solamente mencionar que en el Perú, por el principio de subsidiariedad que está en la Constitución, el Estado ha liberalizado muchas industrias, lo que es comunicaciones, lo que es el gas, la electricidad, etcétera. Entonces permite mucho la presencia de concesionarios privados, se rige por contratos públicos, pero que, digamos, en los cuales se respeta la palabra empeñada, se respeta el equilibrio económico-financiero y demás. Ahora, el Estado, sí es cierto, ha en algunos casos renegociado contratos, siempre por pacto, digamos, renegociado para mejorar condiciones. Lo ha hecho, por ejemplo, en telecomunicaciones con Telefónica al menos un par de veces. En vez de usar herramientas unilaterales, el Estado, digamos, usa la negociación para mejorar eso, de un lado. Y de otro lado, en los contratos de largo plazo, como APPs, sí hemos tenido un poco de problemas últimamente, porque hemos introducido la figura de asociación público-privada hace casi unos 10 años en el país, pero digamos que hemos tenido un poco de problemas derivados del caso Lavallato, derivados también de casos de, digamos, de todo este tema que está viendo últimamente en toda Latinoamérica, el fenómeno de Lavallato. Hemos tenido algunos problemas, se han declarado caducidades de concesiones, pero siguiendo el debido proceso. Yo creo que por ese lado, digamos que el Estado es respetuoso de ello. Ahora, sí es cierto que el Estado también en algunos casos, digamos, puede haber controversias por la forma, cómo caduca contratos o cómo sigue los procedimientos. Para ello tenemos un sistema de arbitraje. Básicamente todos los conflictos, los contratos del Estado se resuelven en arbitraje nacional y en algunos casos nuestros mismos contratos nos llevan a la jurisdicción del CIADI, por ejemplo, o a la Cámara de Comercio Internacional. Entonces, en ese caso, el Estado en algunos casos ha sido demandado ante el CIADI, en algunos ha ganado, en otros ha perdido, y la verdad me parece un sistema dentro de todo confiable, pero que, digamos, es un sistema que necesita ser afinado. Yo creo que hoy en día lo que hay que afinar mucho, y esto coincido con otros colegas, es que hay que mejorar la parte de las potestades del Estado en la ejecución del contrato, sobre todo en los contratos de largo plazo, porque ese es un tema donde en algunos casos mucha gente se apega mucho al pacta sunt servanda, pero creo yo que también hay que tener en cuenta que los contratos de concesión son contratos mutables o flexibles, entonces en ello tendría que haber algún tipo de cuidado que nos falta todavía y que creo que tiene que ser atendido en futuras reformas de la ley. Y en términos ya de, digamos, de la efectividad, si se quiere, sobre todo en algunos servicios como telefonía o el gas, ¿qué tan, digamos, exitoso ha sido el hecho de esas concesiones en el Perú? Ha sido muy exitoso en lo que es energía, sobre todo electricidad y telecomunicaciones. O sea, la liberalización ha traído muchos beneficios. Prácticamente en lo que es el desarrollo de telefonía fija y celular, el país prácticamente está conectado al 100%. En electricidad también, sobre todo en lo urbano. La deuda pendiente es lo rural. Estamos más o menos en un 60% de cobertura de la frontera rural. Esos servicios son servicios maduros, digamos. ¿Qué nos falta como país en realidad? Nos falta el tema de desarrollo y masificación del gas natural. Tenemos una deuda pendiente ahí. Y la gran deuda de todo esto es el tema de agua potable y saneamiento, que está en manos del Estado. Nunca ha sido privatizado ni concesionado, pero digamos que si tenemos falencia en ese sentido. Una de las apuestas del presidente actual justamente es
llevar la revolución de las APPs al agua. Por ejemplo, hay una modificación el año pasado muy grande de toda la ley de servicios de agua potable y saneamiento, y además una reforma constitucional para, en la línea de otros países latinoamericanos, convertir el derecho de acceso al agua como un derecho fundamental, por ejemplo. Por ese lado tenemos una deuda pendiente y una deuda también con el sector rural. Ese es un tema que hay que mejorar, digamos, ¿no? Digamos que es dispar. En algunos lados donde han entrado los sujetos privados ha habido muchas mejoras, pero en otros lados todavía falta camino por recorrer. Ok, ya en un enfoque más global, de una descripción interesante que usted ha señalado, ¿cuáles son las escuelas jurídicas de influencia en el sistema jurídico peruano? Es interesante. Yo creo que tenemos influencia en la ley de procedimiento, en la ley de contencioso administrativa, una fuerte influencia española. La fuerte influencia de la escuela española, ya el maestro de todos, que es el profesor Jorge Anós, uno de los grandes renovadores del derecho administrativo, directamente estudiado en España y también, digamos, ha traído mucho la influencia de la escuela española. Sin embargo, nuestra legislación administrativa también tiene influencia fuerte, interesante, de la legislación argentina. Se mira mucho a Argentina, mira los clásicos de autores como Manejov, como Bielsa, Casañe, Mayral y ellos. Y también últimamente miramos mucho al derecho norteamericano. Tenemos varias cosas, digamos, un poco raras con respecto al resto de Latinoamérica Latina. Por ejemplo, tenemos muchos tribunales administrativos, pero no contenciosos, judiciales, sino tribunales dentro de la administración. Correcto. Tenemos, digamos, tribunales que resuelven controversias especializadas en vía administrativa y luego de eso pueden ser sometidas al contencioso administrativo bajo los jueces judiciales, digamos. Por ejemplo, tenemos una particularidad que es copiada de los sistemas anglosajones, por ejemplo. Muchos tribunales administrativos en vía administrativa y luego una revisión judicial. O, por ejemplo, hemos incorporado legislación de análisis de calidad regulatorio, análisis costo-beneficio, que es típicamente norteamericana, la hemos incorporado a nuestra legislación. Tenemos una fuente también interesante, digamos, que nos hermanan a tradiciones distintas, digamos que es muy ecléctico en el Perú. Qué bien. Sí, una conformación mixta, sí, por lo que puedo captar. Sí, sí. No tenemos mucha influencia francesa, eso sí. La influencia europea viene por el lado español, digamos, y por el lado norteamericano también has comentado muchas cosas nuevas. Pero el sistema jurídico de plataforma, el sentido es español, esencialmente. Así es, muy español, muy continental europeo. Y con raíces, obviamente, como toda América Latina, romano-germánicas. Así es, así es. Fuertes raíces romanas-germánicas. Bueno, profesor, la verdad es que para nosotros aquí principalmente ha sido un honor contar con su presencia. Y esperamos que esta no sea la primera vez que usted venga a República Dominicana. Y si volviere, como así espero que suceda, usted sabe que lo esperaremos nueva vez aquí principalmente porque nos quedaron una inmensidad de temas por abordar, puesto que el derecho administrativo, tal y como usted lo decía, ya se ha diversificado de tal manera que algunas ramas de otro derecho, el derecho administrativo viene siendo el padre. Sin duda, sin duda, sin duda. De manera que un honor, profesor, tenerlos aquí con nosotros. Gracias a todos ustedes por la invitación y hasta otra oportunidad. Gracias. Gracias. Si Dios lo permite.